ya que nos gustan mucho las empanadas, los empolvados, los choripanes. ¿Cómo poder hacer para tener igual una nutrición que vaya de la mano con el cuidado familiar en este fin de semana largo? Para eso entonces tenemos a nuestra nutricionista Angélica Toro, quien es parte del Hospital Guillermo Gran Benavente y que nos trae justamente ese tema para desarrollar, analizar y así ir entregándole a la gente algunos tips para no subir de peso. ¿Cómo estás? Qué gusto que hoy día nos puedas acompañar. Hola, muchas gracias por la invitación. Estoy bien. Bueno, me tocó contar la parte triste de estos días. Claro. Pero, y para que no sea triste, en realidad es bueno ir analizando ciertos puntos para que no vayamos a tener problemas gastrointestinales, ¿verdad? Exacto. Y una serie de cosas, intoxicaciones que puedan obviamente generarnos más problemas que alegrías este fin de semana que es tan rico y tan parte, ¿cierto?, de nuestra identidad. Sí, sí, es verdad. Yo creo que lo más importante es tratar de buscar el equilibrio en el consumo de los alimentos. No quiero contar esa parte triste que no se tienen que consumir, sino que tiene que haber, como dije anteriormente, un equilibrio en ellos. ¿En qué me refiero a esto? Nosotros tenemos muy malos horarios de alimentación y uno lo ve día a día con los pacientes que uno atiende. Lamentablemente despertamos, por ejemplo, temprano en la mañana, nos enteramos que en la tarde hay un asadito y ahí llegamos y tomamos desayuno y esperamos muchas horas y el asado sale a las 4 o 6 de la tarde. Los primeros errores que cometemos, Exacto. Por ejemplo, dejar de lado la alimentación del desayuno, que probablemente es la más importante del día. Y saltarse los horarios, ya siempre despertar en el tema de los horarios y tener una primera comida. Eso también va a ayudar a que no se estimule el ácido gástrico para las personas que tienen enfermedades gastrointestinales. Ya eso es lo principal. Claro. Y obviamente al pasar muchas horas sin comer, lo que estamos haciendo es ocupar nuestra masa muscular como energía y lo que se come a deshora se va a almacenar como grasa. O sea, si yo tengo preparado este asado o esta empanada, lamentablemente el 100% se va a almacenar como grasa porque tengo malos horarios de alimentación. ¿Ya? Tratar de los alimentos utilizarlos como reemplazos. Por ejemplo, si tenemos empanaditas, dejarlas en horario de almuerzo, que haya el consumo de frutas y verduras, porque disminuimos mucho el consumo de fibra en estos días. ¿Podría ser propicio que entonces una vez al día destinemos para chanchar, como se dice, ¿no? Para la empanada, el choripán, y que no sea durante todo el día? No, porque eso muchas veces pasa, que nos despertamos a las 8 de la mañana y ya la abuela o la mamá están haciendo las empanaditas, entonces no queremos comer nada en la mañana, sino que esperar incluso a las 12 y la primera alimentación es la empanada de horno, luego se viene el choripán porque están prendiendo la parrilla tempranito, luego se vienen los anticuchos, luego de nuevo comamos nuestra empanadita tipo 3, 4, luego calentamos de nuevo los anticuchos que nos quedaron y luego también las cosas dulces como los empolvados, el mate con huesillo con exceso de azúcar. Entonces, quizás obviamente hacer que 2 veces al día nos permitamos como máximo ocupar esta alimentación y lo demás hacerlo más normal con temas de ensaladas, etc. ¿Cómo crees tú que sería un plan ideal para estos días? Lo ideal, lo que le explicaba antes, que sea equilibrado, tratar de reemplazar las cosas, no exceder en la cantidad en el día de, por ejemplo, el mote con huesillo, el pajarito, la empanada, el asado, todo en un día junto, como bien dices tú, es un exceso en el consumo. Entonces tratar de equilibrar, reemplazar la empanada en el horario de almuerzo, por ejemplo, al otro día quizás en vez de consumir el pancito, reemplazarlo al desayuno por el pajarito para poder también consumir. ¿Ya? Y que obviamente, por ejemplo, este vaso está súper bien para un mote con huesillo que no sea un vaso muy grande, porque obviamente vamos a acceder al equilibrio, tratar de hidratarse bastante, que eso también nos va a ayudar a prevenir el estreñimiento que ocurre, ¿ya? Y además de eso, el consumo de frutas y verduras, que es esencial para las enfermedades, prevenir las enfermedades cardiovasculares. Tratar de caminar, hacer ejercicio, ocupar los juegos típicos para moverse, ya que habitualmente en las tardes nos sentamos y no nos movemos de ahí. O sea, nos sentamos todo el día, yo creo que estamos todo el día muy alrededor de la parrilla, ¿cierto? Esperando que salga el asado. Somos más buenos para comer que para bailar cueca. Entonces yo creo que ahí está un poco la invitación hacia que comemos a deshora, comemos mucho carbohidrato, que es como la comida súper típica de nuestro país. También dedicarlo a saltar, a hacer juegos que puedan obviamente proporcionar este movimiento que se necesita para gastar un poquito de calorías, porque si consumimos y no gastamos, ¿cuántos kilos son los que se suben aproximadamente en este tipo de fin de semana? Más o menos se sube como 3 a 5 kilos incluso. ¿Ya? Yo siempre les digo a mis pacientes que para subir 1 kilo se requiere consumir 7000 kilocalorías, que es como consumir
16 empanadas o es como consumir 24 mote con huesillo. Claro. Entonces, harta la cantidad para subir 1 kilo, pero eso significa que aumenté muchas calorías extras por día, ya que es el consumo excesivo y además no estuve en movimiento. Tratar de caminar más de 7.000 pasos, que eso también hay estudios que dicen que previenen la mortalidad, entonces tratar de incentivar y caminar un poquitito más. Entonces, porque ahora nos movemos más con los vehículos, claro, estamos muy sentados. Entonces, ocupamos mucho los pies, no siento que sea prioridad ir de paseo para el 18, sino que estar ahí nomás. Sí. Entonces, es súper buena la idea de, oye, vamos a dar una vuelta, vamos a caminar. Sí. Y eso va a ayudar también, obviamente, al tema de prevenir el estreñimiento y a las enfermedades gástricas. Tratar de ocupar, por ejemplo, las carnes que son bajas en grasas, que vamos a tener la posta rosada, posta negra, son bajas en grasas para hacer, por ejemplo, las empanaditas, el asado también, tratar de evitar mucho el consumo, sobre todo los pacientes que tienen enfermedades gástricas, no deberían consumir embutidos, sobre todo por el tema de la cantidad de grasa y el tipo de carne que presenta estos embutidos, porque obviamente vamos a estar con acidez y con reflujo. Claro, ¿qué pasa en el caso de los niños? ¿Cómo poder alimentarlos de una manera positiva este fin de semana? Lo ideal es que obviamente, igual que los adultos, sea equilibrada, ya que consuman frutas y verduras, tratar de reemplazarle los almuerzos y tratar obviamente de enseñarle espacios de movimiento y de ejercicio, que es fundamental en ellos sobre todo. Porque, por ejemplo, a veces escuchamos, y yo estoy en el club infantil del hospital, y a veces me llama la atención que los niños comenten que parte de la actividad son las caminatas de trayecto, pero no hay ejercicio físico. Entonces, eso obviamente lo tenemos que tratar de promocionar, digo yo, y que exista más movimiento, y sobre todo ahora que están tan bonitos los días. A jugar la pelota, la matanza con los niños. Qué más entretenido que hacer de repente actividades familiares. Exacto. Desde el abuelo hasta los tíos, los sobrinos. Me parece que es una instancia también como de comunicarnos, de hacer cosas entretenidas en conjunto y así poder movernos un poco. Si pudiésemos analizar también la importancia de las ensaladas, que también forman parte de lo que va a ser el almuerzo o la cena. No solamente la empanada, el choripán, el carbohidrato, sino que también la ensaladita a la chilena. ¿Qué ensaladas crees tú que podríamos incorporar dentro de este plan para el fin de semana? Todo tipo de verdura nos ayuda a prevenir las enfermedades cardiovasculares. Vamos a tener la ensalada a la chilena, por ejemplo, que tiene el tomate. ¿La cebolla es amiga de la nutrición? Sí, tiene alicina, así que nos ayuda a prevenir todo tipo de, por ejemplo, del tratamiento incluso, y prevenir algún resfriado. Claro. Ya, por ejemplo, tenemos el tomate que tiene licopeno y ayuda a prevenir el cáncer de próstata. Entonces, tratar de consumir estos alimentos, y además se ha visto y hay muchos estudios que dicen que previenen enfermedades cardiovasculares, pero lamentablemente nosotros consumimos muy poco, ¿ya? Entonces, tratar de enfocarse y consumir frutas y verduras en el día. Obviamente tampoco podemos tener almuerzos que sean solo lechuga, porque necesitamos mantener una alimentación que sea equilibrada con todos los macro y micronutrientes que necesitamos. Ok. En el caso también, por ejemplo, de la ingesta de alcohol, ¿qué tan prioritario es que nos midamos en ese ítem que muchas veces cuesta, ¿no? Dejar la chicha, el ponche, etcétera? Sí, ahí ojo con los y no es solo un vasito, entonces nos va dando sed, y en vez de ingerir agua, seguimos ingiriendo la borgoña, como bien se dice, y todos estos tragos tradicionales que no es uno, terminan siendo 3, 4, 5. Sí. Tienen obviamente mucho aporte calórico, como el terremoto, el borgoña, porque se hacen en base en gran cantidad de azúcar. Entonces obviamente tenemos que tratar de mantener un consumo moderado, ¿ya? Y importante, como decía anteriormente, mantenerse en movimiento, que haya un consumo moderado obviamente en el alcohol, y hidratarse bastante, porque obviamente eso también nos va a causar una deshidratación. Y en los pacientes que tienen enfermedades gastrointestinales obviamente tienen que tratar de evitarlos, porque si no provocan más estimulación del ácido gástrico. En el caso de las embarazadas, ahí no pueden beber alcohol. ¿Ah? Ahí no pueden beber alcohol. Tenemos prohibido claro, sí. Está prohibido en ese caso. Pero para ellas también es bueno quizás hacer como un esquema de nutrición para este fin de semana largo, para que después no anden con problemas gástricos, ¿verdad? De sentir, ¿cierto? Esa boca del estómago como dolorosa, ¿no? Como un poco incendiada de tanto consumo de cosas. Lo ideal es que obviamente todo alimento que se consume, sobre todo en el caso de las embarazadas y para todos en realidad,
tiene que ser, por ejemplo, cuando se hacen las empanaditas, saber la procedencia del alimento, tratar de hacerlos en la casa, ¿ya? Y en el caso de evitar los alimentos que son flatulentos, siempre digo yo que va a depender obviamente cada embarazada cómo tolere los alimentos, ¿ya? Porque es de forma muy individual. Pero que sea bien amortiguada la cebolla, tratar de evitar los embutidos para que no tengamos ese problema de reflujo o acidez. Claro, ese reflujo o acidez que sobre todo a las embarazadas les causa tanto malestar. Y mantenerse en movimiento también. También, ¿verdad? Sí. Entonces, tú nos aconsejas, por ejemplo, que la alimentación ojalá se haga en casa, las empanadas ojalá las podamos realizar nosotros con quizás alimentos que sean un poquito más sanos. Sí, porque obviamente nosotros sabemos que ahora estamos con el tema de la pandemia de COVID-19, entonces es importante el tema de la procedencia de los alimentos, ya el tema de los protocolos también, que se manejen bien dónde quizás los vaya a comprar, ya que tengan un protocolo contra el tema del COVID y sobre todo el tema de la contaminación cruzada de los alimentos, porque a veces no sabemos si la persona que los preparó, cómo nos manipuló, entonces a veces nos aseguramos el consumo cuando es en la casa o en algún lugar que tenga estos protocolos habilitados y que obviamente tenga resolución sanitaria. En el caso de los celíacos, por ejemplo, o de la gente vegana, vegetariana, también es importante que ellos vayan siguiendo justamente un plan, un esquema que los acompañe en este disfrute 18ero, pero igualmente al cuidado de las cosas que se van, digamos, consumiendo, ¿no? Sí, se ha visto y en realidad igual hay bastantes estudios que con respecto a los vegetarianos o veganos igual tienen un buen equilibrio en el caso de las legumbres o consumo de frutas y verduras, ya porque quizás existe una mayor preocupación en ellos en querer consumirlos por el tema de no presentar algún déficit alimentario. Y ahora nosotros igual, nuestro comercio tiene más habilitado el tema de los alimentos que son vegetarianos o veganos. Existen las empanadas con carne de soya, por ejemplo, los alfajores también están reemplazados con otros tipos de alimentos, entonces no se quedan afuera de estas fiestas patrias. En el caso de los que también excesivamente hacen asados de noche, yo creo que ese es como el peor enemigo, el comer este tipo de cosas pasado las 6 de la tarde. ¿Cuál es el horario tope en que probablemente deberíamos consumir todos estos alimentos? Lo ideal es que los alimentos, la última comida no sea más de 3 a 4 horas antes de dormir, porque los alimentos se tienen que procesar, tienen que pasar por nuestro aparato digestivo. Y sobre todo en el caso de las carnes rojas, por ejemplo, las carnes en general se demora más su proceso. Entonces, obviamente va a depender a la hora que me voy a dormir, va a depender la última comida que tenga en el día, pero no más de 7 o 8 de la tarde. Ya. Claro, somos buenos para el asadito en la noche. Sí. A las 12 del día y después a las 7, 8, incluso 9. Entonces, yo creo que ahí ver qué horario nos acomoda más, pero ojalá antes de las 6 de la tarde, ¿verdad? Ojalá, lo ideal, como mencionaba recién, que la última comida no sea más de 3 a 4, ideal 4 horas antes de dormir. ¿Qué pasa con el consumo de mariscos también en esta época? ¿Se puede priorizar, por ejemplo, el hacer ceviche, el hacer pescados crudos o también intentar de no hacerlo en exceso? Lo ideal es que en realidad tratar de evitarlos por el tema de la contaminación que podemos tener o una intoxicación alimentaria. Entonces, tratar de no consumirlos, todos los mariscos tienen que ser cocidos, ya eso también está dado por el ministerio, entonces hay que tratar de no consumirlos en crudos. En el caso de hacer algún ceviche, que el pescadito vaya cocido y ahí puedo realizar ese tipo de ceviche, ya. Son muy ricos, son bastante nutritivos por los alimentos que contiene, del morroncito, la cebolla, pero lo ideal es que sean en cocidos y obviamente también equilibrados porque tiene que haber en exceso también va a ser mal. Claro, las empanadas fritas igual, que no solamente las hacemos con carne, sino que a veces la empanada de loco, queso, la empanada de macha, la empanada de queso, también intentar comer en pocas porciones si es que las vamos a hacer, ¿verdad? Sí. ¿Qué tan negativo puede ser la fritura de las empanadas? Tenemos harta negatividad en ellas, obviamente por el tema de la formación de acrilamida que se puede formar en las frituras, por ejemplo. Vamos a aumentar en el colesterol malo, que es el colesterol LDL, que es más cantidad de grasita en nuestro organismo. Entonces, obviamente nos va a afectar mucho, por eso tenemos que tratar de que haya un consumo equilibrado de estos alimentos y tratar de hacer ejercicio para también prevenir que este colesterol se eleve y obviamente tape nuestras arterias y ahí obviamente estamos
podemos tener hasta un infarto y eso es lo riesgoso. Sí, también, ¿qué te parece a ti la posibilidad del azúcar, por ejemplo, cambiarla por stevia y en vez de hacer, por ejemplo, estos mismos alfajorcitos, ocupar en vez del azúcar tradicional, quizás ese tipo de endulzantes? ¿Es bueno quizás ese cambio? O, por ejemplo, el mismo mote con huesillo, o la chicha, o lo que vayamos a consumir en vez de exceso de azúcar, quizás cambiarlo por estos endulzantes, o quizás no lo ves como tan positivo. Obviamente los dos en exceso va a ser mal, ya el consumo de azúcar como también de edulcorante. Obviamente no podemos tratar de usarlo lo menos posible y nos va a servir también para poder reemplazar, como bien dices tú, en un mote con huesillo, en hacer unos alfajores, por ejemplo, podemos utilizar la lulosa como reemplazo. Pero yo siempre les digo que no sea en exceso, ¿ya? ¿Por qué? Porque también los edulcorantes van a tener efectos negativos a la larga. Entonces, tratar de no excederse en este tipo de alimentos. Obviamente, si tenemos pacientes que tienen resistencia a la insulina, que tienen diabetes, obviamente tratar de reemplazarlos como por la lulosa para que no tengamos un aumento de glicemia. ¿Cuántas empanadas? Hagamos también un esquema de cantidad, por ejemplo. ¿Cuántas empanadas de horno deberíamos consumir los adultos? Va a depender, porque obviamente cada uno necesita un diferente requerimiento nutricional, ¿ya? Y como bien le explicaba, podemos reemplazarlo como a la hora de almuerzo. Más o menos una empanada tiene a 300 a 400 kilocalorías. Entonces, igual es bastante el aporte. ¿Cuánto es lo máximo que tenemos que consumir? Yo la dejaría como una en el día porque va a depender el tipo de empanada, el tamaño, de qué está hecha y el aporte nutricional que necesita cada uno. Obviamente si tenemos, por ejemplo, una persona que está celebrando y es deportista de alto rendimiento, obviamente su requerimiento va a ser muy distinto al mío. Vamos a hacer una encuesta. ¿Cuánto te comía al día para el 18? 5. 5, mucho más de una, ¿no? ¿Cuántos te comía al día? En el 4 día. a 5 me dice. 4 a 5. ¿Ya? ¿Cuántos te comes al día? 4 al día. ¿Cuántas te comes al día? Empanadas, 3. ¿Viste? Sí, o sea, estamos hablando más o menos de 1500 en eso de las 3 empanadas. O sea, ahí ya cumplimos el requerimiento del día, de todo el día. Porque y el picoteo nomás, porque después viene el choripán, los anticuchos, la carnecita. Sí. Y no olvidar también las cosas dulces. Sí, aparte, extra. Entonces, por eso tiene que tratar de que sea equilibrado y obviamente realizar ejercicio, que es fundamental, mantenerse en movimiento, no sentarme y llegar de visita y esperemos que nos sirva. Y nos instalamos ahí sí, nomás. Eso es pésimo. Todo el día nos instalamos, vamos comiendo, nos vamos y nos acostamos. Eso sí, sería. No, ahí estamos pésimo. Entonces, lo ideal, yo digo, ofrecerse por último para lavar la loza, para tener un poco más de movimiento, hacer el aseo y ayudar un poquitito ahí en la casa. Quizás eso nos va a permitir a disminuir un poco más el aporte calórico. Claro. Y que no sea el acompañamiento, el Borgoña, ¿verdad? Sino que como máximo, ¿cuántos vasitos? Va a depender el tamaño del vaso, siempre que sea pequeño y no más de uno, yo creo. Ya. ¿Cuántos se toma Porque usted depende al día, del aporte señor? calórico. Perdió la cuenta, dice. ¿Cuántos tomas al día? También. Ya, entonces vamos a dejar como desafío, ¿ya? Máximo 2 vasitos. Que sea equilibrado. La empanada, 1,5, porque si ya están hablando de que se comen 5, no creo que nos pequen con que sea después le vamos a preguntar cuántos pasos diarios dieron por día. Exactamente. Sí, más de 7.000. Y tener agüita, un vaso para ir hidratándonos, que ese sea quizás el vaso que no tiene filtro, que pueda ir tomando todo el día, ¿no? El agua. Y dar un poquito también de pasos, actividad física, hacer juegos entretenidos en familia, yo creo que también es crucial. Sí, que antes hacía mucho más en comparación a ahora, estamos como más encerrados, más nos sentamos, obviamente igual por el tema quizás post pandemia y todo, pero igual hay que tratar de salir al aire libre, hacer más caminatas, pasear al perrito. Más nos toca lluvia, al parecer, Dice el tiempo que lo más probable es que haya ahí chubascos el día sábado, así que bueno, hacer actividad dentro de la casa. Sí, preferir la cazuelita. Claro. Que también ahí considerarla para el día de lluvia. Sí, y el tema dulce, más nutritiva. Como máximo, empolvados, 1 al día también, ¿o no? Va a depender, como digo yo, el tamaño, pero podríamos dejar, todo va a depender cuánto consuma en el día, como le explicaba anteriormente, pero 2 que sean pequeños, por ejemplo, sí podemos hacer. Ya, 2 pequeñitos para los niños.
Los niños tratar obviamente que no más de uno, porque no va a depender lo que vayan consumiendo durante el día y cómo va haciendo el consumo diario. Para nuestros mayores, ¿algunos consejos hoy día? Sí o sí, que consuman frutas, verduras, que exista una buena hidratación de los alimentos, porque eso nos va a permitir a que obviamente tengamos y previnamos también el estrés oxidativo. ¿Qué significa esto? Que nos va a permitir a que tengamos un buen movimiento, a prevenir enfermedades cardiovasculares también. Ya disminuir el tema del consumo de la sal y de azúcar, sobre todo si tenemos patologías crónicas. Sí, Angélica, uno tiende a tomarse una infusión al final de la comida y dicen, con eso estamos, ¿ah? Se comen todo lo que no se habían comido en el año y después se toman una agüita de cascarita de limón, una mentita, entonces dicen, con eso estamos listos. Eso es un mito real, ¿o no? Sí, sí, eso en realidad no, o sea, va a ayudar a la hidratación del día, pero nada más que allá eso. No, hacer que todo lo comido se vaya o... No, ya ¿cierto? Está ahí, va a llegar a nuestras células. Claro, lo hecho está, sí. ¿Verdad? Y entonces recomendaciones, tratar de comer moderadamente todos estos productos 18eros, ojalá una vez al día, que el asado no dure hasta las 9, 10, 11 de la noche, sino que tratar de, como tú dices, 4 horas antes de dormir, dejar entonces de consumir todos estos productos. En vez de el asado, hacer una rica cazuelita de ave, ¿verdad? Que las frutas también formen parte de este fin de semana y no dejarlas de lado. Y sobre todo también las ensaladas. Exacto, sí, es verdad. Sí. Te agradecemos por haberte tomado el tiempo de venir con nosotros a hablar de la nutrición, que nos parece fundamental en estas fiestas patrias, disfrutar, pero de manera moderada y consciente para no sufrir las consecuencias, ¿cierto? Ya el día lunes o martes, cuando volvamos, ¿cierto? a nuestro cotidiano. Así que tengas unas grandes, lindas fiestas patrias y nos vemos en una nueva oportunidad. Muchas gracias por estar con nosotros hoy día. Muchas gracias por la invitación, que lo pasen bien todos. Cuidándonos. Exacto.